Que hoy veníamos con una palabra que se llama la palabra de la cruz. Amén. Y hay algo muy particular. Permítame, les comparto algo sobre lo que está ocurriendo. ¿Sí? Usted sabe que estamos en plena conmemoración y usted ve por todo lado las procesiones. Sí, ve la procesión, digamos, y hay la conmemoración del evento. ¿Sí? La gente conmemora un evento, que Jesús fue crucificado. ¿Sí? Pero realmente, si preguntamos, eso es como las marchas de cuando nos vamos a quejar por algo. Nadie sabe por qué estamos marchando. ¿Sí? Está como el cuento de los marchantes. ¿Qué queremos? No sabemos. ¿Y cuándo lo queremos? Para allá. Y así está, y así es el tema de la crucifixión. Vemos que pasa la representación artística de Jesús en la cruz, pero no entendemos qué fue lo que hizo nuestro Señor ahí, qué beneficios logró para nosotros. Y además de que Él ya no está ahí, ¿sí? Ya el Señor Jesucristo no está en la cruz. Como puede ver, esta cruz solo representa que Él estuvo ahí. Eso ya está vacío. Amén. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios 2:8, como para corroborar lo que estoy diciendo acerca de que la gente no entendía. Ahí se los colocaron. Dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Para empezar, si hubieran sabido de quién se trataba, no le hubieran puesto una mano encima. ¿Sí me entienden? Eso agarraron a nuestro Señor como violín prestado y le dieron como, o sea, terrible. O sea, yo no sé si usted ha visto peleas donde ve que son como 10 contra 1 y el tipo está sentado en el suelo y solamente puede hacer así. O sea, eso es lo único que puede hacer frente a la paliza que ya no está ni siquiera en este mundo, inclusive. O sea, y chorreando sangre por todos los lados. O sea, hay veces se ven esas palizas, ¿sí? Ahora imagínense que a una persona dos tipos inmensos acuerpados vengan con 2 palos y le den de a 40 varazos menos 1 y luego digo: no descanse que vienen los latigazos. 40 latigazos menos 1, ¿sí? Y si ellos hubieran sabido quién estaba ahí arrodillado delante de ellos, no se hubieran atrevido a meterle la mano al Señor. Pilatos no hubiera ordenado que lo torturaran. Los sacerdotes no hubieran dicho: crucifíquenlo. El pueblo no hubiera dicho: bájese de la cruz a ver si es tan macho. No lo sabían. Amén. Llegó nuestro Señor en una época donde no lo estaban esperando. Llegó en la época perfecta. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Eso está en Juan 1. Amén. Mire, ayer y hoy tenemos a personas dedicadas a negar y, en el mejor de los casos, ridiculizar a nuestro Señor por haber ido a la cruz. ¿Cómo es posible que alguien tan poderoso se haya rebajado a que lo hayan tocado de semejante manera? Eso es inconcebible. Los escritores de cómics se burlan del Señor Jesucristo
se inventan representaciones de él. Por ejemplo, en una película que se llama Batman contra Superman, los guionistas de Batman y contra Superman y del Hombre de Acero le presentaron el film a la prensa, pero también invitaron pastores. Para Hollywood, Superman es su Mesías. ¿Sí sabía eso? Si no lo sabía, se lo cuento. Y llega este Batman, se enfrenta cara a cara con Superman, se encuentran y Batman le pregunta con su tierna voz a Superman: tú sangras, vas a sangrar. Como si sangrar, como si el hecho de que Jesús nuestro Señor hubiera derramado su sangre hubiera sido un acto de debilidad imperdonable. ¿Sí? Cuando uno de los héroes, porque los cómics presentan a los héroes como especies de mini mesías, cuando alguno de los héroes tiene debilidad, llega el villano, dice: ya los tiburones están oliendo la sangre en el agua, van a venir por ti. ¿Sí? Hay culturas donde le decían a los misioneros: ¿será que es posible que no hablen de la cruz de Cristo? Es que aquí crucificamos a los delincuentes y no es posible para nosotros aceptar que un Salvador muera como un delincuente. Amén. Hay eruditos que se han atrevido a negar la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a nuestro texto de hoy, Primera de Corintios 1, 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que el eterno Dios todopoderoso se haya hecho hombre como nosotros, débil, dependiente de Dios, tentado en todo aunque sin pecado, y llevado a la cruz, es una locura. Amén. Nosotros, como ya creemos y como nos han formado desde niños en la religión, entonces como que aceptamos eso sin pensarlo mucho, pero ahorita estamos en un ambiente donde todo se cuestiona, todo se duda y todo se ataca. Y si usted se mantiene firme en sus creencias, póngase una armadura, porque no solamente le van a atacar, sino que también lo van a querer golpear. O sea, así está el mundo ahorita. ¿Sí? O sea, eso está terrible. Para los que no conocen al Señor, el acto más hermoso de salvación es una locura. A mí no me venga con esos cuentos de viejas. Eso que vaya su mamá a la iglesia, eso vaya usted con su mamá y a mí no me metan eso. ¿Sí? O la señora puede decir: no, yo no creo en el cuento de que el Mesías y que me da ni que nada. Vaya usted y lámbale los zapatos al pastor a ver qué le da. ¿Sí? ¿Sí? Ahora la culpa la tiene el pastor. Ustedes disculparán, hermanos. ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos,
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Mire, Dios nunca se va a regir por nuestros parámetros. Y también existe una razón para que Él haga lo que Él hizo. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz en el momento propicio en el que tenían a un delincuente, a un terrorista, un hombre que mataba a soldados romanos, que asesinaba civiles, que robaba, o sea, toda una joya. Se llamaba Barrabás. Y para esos delincuentes el tratamiento era la cruz. O sea, los romanos le tenían un tratamiento a estas personas con el fin de que no solamente el tipo sintiera en sus carnes lo que significaba haberse metido contra Roma, sino que se lo mostraba a todo el mundo. Y era una muerte lenta y dolorosa, muy dolorosa. Sí. O sea, esa no era una muerte para un erudito, esa no era una muerte para un religioso. Los romanos buscaban, si el religioso no era contrario al imperio, buscaban que siguiera su trabajo en paz. ¿Sí? Digo, usted no es peligroso para nosotros. Vemos que su doctrina no es contra nuestro emperador. Siga haciendo su trabajo y ustedes no lo molesten. Ese hubiera sido el trato legal para nuestro Señor Jesucristo. Pero los sacerdotes y los ancianos no querían saber nada del Señor Jesucristo. Ellos creían que el Señor Jesucristo les iba a quitar los privilegios que tenían de parte de Roma. Ellos recibían privilegios para que mantuvieran a los judíos tranquilos, para que no hicieran revoluciones. Entonces fueron donde Pilato: o nos quitas este tipo de encima, o nosotros nos respondemos por la próxima revuelta. Y ya usted sabe que si se enteran en Roma de que va a haber una próxima revuelta, usted se llamaba Pilato. Mire a ver. ¿Sí? Así, más o menos resumido, era como se la pintaron al hombre. Créame, Pilato no era una joya. Pilato enviaba hombres disfrazados de judíos para que se metieran entre el público, y de cuando en cuando ellos llegaban y sacaban los cuchillos y comenzaban a apuñalar personas. Y ya todo el mundo sabía que esa era la costumbre de Pilato, entonces todo el mundo andaba tranquilo. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor Jesucristo habló de eso, de unos galileos que venían a hacer unos sacrificios y de pronto estaban muy animados conversando y tal, cuando aparecieron entre la multitud de galileos los puñaleros de Pilato, zun, y mataron galileos. ¿Sí? O sea, Pilato era una señora joya. ¿Sí? Pero Pilato no era bobo, él sabía: este hombre es inocente, vamos a hacer algo. Siempre acostumbro liberar a alguien en la Pascua. Tengo este criminal llamado Barrabás que está aquí por una sedición. Le tenemos listo un tratamiento como para que lo disfrute desde el infinito y más allá. O sea, que hasta que después de muerto lo esté sintiendo. O sea, se lo tenemos. Y está Jesús, que no ha hecho nada. ¿A cuál quiere que le libere? O sea, por más de que presentó a Jesús como una joya, como alguien justo, como alguien correcto, la gente dijo: suéltenos
a Barrabás. ¿Sí? Ahora, en vez de Barrabás, coloque su nombre. Suéltenos a Rafael. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Y no es cualquier muerte. Ay, mentí, me morí. No, o sea, eso no es así. Ay, dijo una mentira y se desplomó muerto. Puede pasar. Un tipo se puso a maldecir a Israel en el parlamento turco, terminó la intervención, se bajó y se desplomó muerto. ¿Sí? Alguien maldijo, alguien se maldijo, no nos maldijo, se maldijo a sí mismo. Varios hermanos aquí son testigos. Se maldijo a sí mismo y a la semana siguiente se murió. Dijo, primero muerto que tal cosa, y la persona se murió. Mis hermanos oyeron las maldiciones que se echó encima. Nosotros no maldecimos a nadie, bendecimos. Nunca maldiga, por favor, nunca lo haga, bendiga. Sí, y nunca se maldiga, bendígase. Amén. Pero esta muerte tenía que ser dolorosa, cruel, para hacer notar lo cruel y terrible que era el pecado. Barrabás iba a morir por el peor suplicio que existía, porque el pecado de él era terrible y el castigo era en consecuencia a su maldad. Entonces el Señor Jesucristo ocupó su lugar. Mire, los romanos creían en la sustitución del culpable. Y ya lo he dicho aquí varias veces. Si tenían a un soldado cuidando a una persona que iba a ser ahorcada y la persona se le volaban, ¿a quién creen que mandaban a la horca? Al soldado que estaba cuidando el reo. Si el carcelero estaba cuidando a un señor que le tenían que dar 40 latigazos y el tipo se le volaba, ¿quién cree que se ganaba el premio latigazo del año? El carcelero. El carcelero ya sabía que le tocaba 40 latigazos menos uno. Ay, pero es que yo estaba en la cocina haciéndome un tinto. Deme ese tinto, me lo tomo y mientras tanto se acurruca. Muchachos, denle. ¿Sí? Van a decapitar a alguien y se vuela. El que lo estaba cuidando se acurruca, por favor. Es que da pena, el verdugo lo hicimos traer de lejos. ¿Cómo lo vamos a hacer devolver? O sea, y le aplicaban el castigo que era para el otro. Inclusive puede darse el caso de que alguien diga, no maten a mi hijo, yo quiero morir en su lugar. Digo, ¿seguro? Digo, sí. Dijo, entonces muera en el lugar de su hijo. ¿Sí? Puede ser. Pero el Señor Jesucristo tomó el lugar del peor personaje que se pudieran imaginar. Un terrorista, un homicida, un ladrón, un asesino de hombres, mujeres y niños. Y el Señor Jesucristo calladamente fue a ocupar el lugar que era de Barrabás. Recuerden, la paga del pecado es la muerte. La paga de nuestro pecado, de mi pecado, fue lo que llevó al Señor Jesucristo a la cruz. Amén. O sea, les estoy describiendo esto, no es para que se sientan mal. Bueno, si se tienen que sentir mal, amén, háganle. Sí, no problema. Pero deben saberlo. Esto lo hizo el Señor porque nos amaba. Amén. ¿Y por qué? Porque miren, el pecado solo se podía quitar mediante un sacrificio santo y puro, y ninguno de nosotros cumplía. Por ejemplo, si Barrabás moría, abría los ojos en el más allá y lo estaba esperando el juicio por los homicidios que había cometido a lo largo de toda su vida. O sea,
Que lo hubieran matado solamente era que le terminaron la vida nomás. Amén. Y entonces el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Lo golpearon inmisericordiamente. O sea, ese modelo que aparece llevando la cruz en las estatuas, eso fue que le echaron salsa de tomate para que el pintor, el escultor tuviera una referencia. Pero es que no dejaron nada reconocible del Señor. Lo golpearon y le dejaron esa cara hinchada, le dejaron el cuerpo con moretones. Luego lo recostaron y le dieron 40 latigazos, pero el látigo romano no es de una cuerda, es de 5. Y termina en unos garfios. Y el látigo romano, donde llega, se pega y arranca. Y arranca piel, arranca tejidos, y comienzan a zanjar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y Él a soportar eso, esa agonía en silencio, y a derramar su sangre. Y luego lo hacen levantar y lo hacen pasear, desfilar por la calle de honor, no sin antes ponerle la corona, una corona de unas espinas como así. Le entretejen y ¡fum! Y se la ponen aquí. Y no se la ponen con delicadeza, llegan y le estampan esa corona en la cabeza, con toda la delicadeza que puede imaginar que tiene un soldado de buena corpulencia, y que está imaginando que en lugar de Jesús está Barrabás. ¿Sí? Dijo, más adelante Barrabás vendrá aquí, pero voy a practicar con este. ¡Ya! Y el que estaba ahí recibiendo la chuzada decía, yo hago esto porque te amo. Yo me callo, no contesto, y lo hago porque lo estoy haciendo por ti y por todos tus compañeros. ¿Sí? Y lo levantan y lo hacen llevar el travesaño de la cruz. Es como si lo pusiera, como si fueran a matar a una persona y le dijera, comience a cavar su tumba. Imaginen usted eso. Y lo hacen llevar su travesaño, y desfilando en medio de la gente de la ciudad. Y la gente de la ciudad está entrenada, ya sabe lo que tiene que hacer. Apenas pasa el condenado, comienzan golpes, le comienzan a coger la barba y se la comienzan a arrancar a manotazos. Al Señor Jesucristo lo afeitaron, pero arrancándole la piel. Y le dieron golpes y golpes todo el camino. Ya tocó que pararan y que llegara alguien a llevarle el travesaño. Y se ponía el Señor Jesús a un lado y la otra persona al lado con él. Y los dos a llevar la carga hasta llegar a la cruz. En extrema debilidad se vio el Señor. Y luego lo crucifican, lo montan en esa cruz con unos clavos así de grandes, uno en cada mano y uno para los pies. Y entonces la persona no sabe qué hacer. Si se descuelga, descansa. Hay un banquito que les ponen para que se siente. Entonces la persona tiene que impulsarse apoyando sus tejidos heridos en ese clavo que le pusieron. Y la persona y se sienta ahí en ese banquito. Pero le duele mucho, entonces tiene que descolgarse. Pero los pulmones se le están comenzando a llenar de agua. Y de a pocas se va desangrando y se comienza a asfixiar. Ese es el suplicio del Señor Jesucristo en la cruz. Y llega el momento en que dice, Padre, consumado es, entrego mi espíritu, y fallece. Y ocurre una cantidad de acontecimientos. Los dos presos que están al lado y lado de él, que han sido crucificados, dos amigos de Barrabás seguramente, como no habían muerto, entonces les parten las piernas
¿Para qué lo hacen? Para que no puedan impulsarse y sentarse, para que queden descolgados y se comiencen a morir de asfixia. Para asegurarse de que el Señor Jesús está muerto, le clavan una lanza en su costado y sale sangre y agua. Digo, sí, esa es la sangre de un cadáver, ya está muerto, y lo llevan al sepulcro. Alguien dice, yo quiero el cuerpo. Un hombre piadoso pide el cuerpo y lo lleva y lo sepulta cerca, porque queda cerca al lugar del suplicio. Si no, lo hubieran bajado y lo hubieran tirado en la fosa común que quedaba al lado. O sea, los dos presos, al que el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y al otro, cuando mueren, los tiran a la fosa común. ¿Sí? Ese fue el suplicio del Señor Jesucristo en la cruz. Duro, cruel. Amén. Y lo peor, lo sufrió alguien que no merecía sufrirlo. Amén. Y alguien decía esto, Barrabás nos representa a nosotros. Amén. Y teníamos que entender cuán crudo era nuestro pecado para entender cuánta gracia derramó el Señor Jesucristo a nuestro favor. Amén. Y el Señor Jesucristo en la cruz logró 4 cosas para nosotros. Porque uno dice, lo que logró fue que lo mataran. Vea qué muendonón el que le dieron, cómo lo dejaron. No, el Señor Jesucristo no murió para que le hicieran un muñeco en Semana Santa. No, señores. El Señor Jesucristo no murió para fundar una religión. No, señores. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 1:30 y el anterior. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amados hermanos, cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz, cuando estaba en la cruz, Él se estaba volviendo para nosotros la sabiduría de Dios que necesitamos para el diario vivir. Amén. ¿Cómo podemos vivir como conviene? No lo sabemos, pero Él está con nosotros, Él está para nosotros, para guiarnos. Él en el libro de Juan, cuando habla de la obra del Espíritu Santo, habla de que el Espíritu nos va a enseñar todas las cosas de Él. Amén. Entonces, la sabiduría de Dios fue ganada para nosotros por la obra de Jesucristo en la cruz. Antes éramos sin entendimiento, no comprendíamos la verdad, y el Señor nos da sabiduría, y la sabiduría es la capacidad para hacer lo que es correcto. Es un entendimiento que Dios da para hacer lo que es correcto. Y todo comienza con la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. Mire lo que dice Colosenses 2, del 2 al 3, por favor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. O sea que si usted cree en Jesucristo y cree en su resurrección, usted no es un pobre ignorante, todo lo contrario. Toda la sabiduría de Dios está a su disposición en Jesucristo. Amén. Eso lo ganó el Señor Jesús para nosotros. Amén. Luego tenemos la justificación. Y la justificación es declarar justo al pecador por medio de su fe en Jesucristo. O sea, justificar es hacer justo a alguien. Y cuando nuestro Señor Jesucristo
el justo muere por los injustos, o sea, usted y yo, nosotros, vosotros y todo el mundo, entonces Él nos presenta como justos delante del Padre. Mire lo que dice Romanos 3, por favor, del 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. O sea, nuestra justificación costó hasta la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, santificación. Esta obra es la que realiza Dios al apartar a un creyente para su servicio. ¿Sí? Santificar quiere decir apartar. Y en este caso el Señor Jesucristo aparta por medio de su obra en la cruz a todos los que han creído en Él. Miremos Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, siempre la voluntad de Dios es que seamos santificados. E inicialmente somos santificados en Cristo. Amén. Y luego somos llamados a vivir una vida santa. Entonces, por eso aquí añade el apóstol Pablo que os apartéis de fornicación. Amén. Y usted puede incluir, léase los textos del apóstol Pablo y usted puede ver que llama a la santificación y le dice: apártese de la ira, apártese del enojo, apártese de la murmuración, apártese de la contienda, ¿sí? En fin, una cantidad de cosas que nosotros practicábamos antes de conocer al Señor y por lo cual el Señor Jesucristo nos santificó para que viviéramos para Él. Amén. Mire, cuando Él nos santifica no es que ay, lo volvió evangélico, no, es que lo apartó para acercarlo a usted, a Él. Amén, eso es santificar. Amén. Gloria a ti, Señor, gracias por tu misericordia con nosotros. Y la otra obra que hizo es la redención. Amén. Redimir es comprar, es pagar por la libertad de un esclavo. Esa es la redención. Amén. Aquí el caso era que nosotros todos estábamos destinados a condenación y el Señor vino a pagar por nosotros y pagó con su propia vida. El único precio aceptable por la salvación de la humanidad fue la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, Él se entregó, se dio por nosotros para rescatarnos para Dios. Amén. Miremos por favor lo que dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. O sea, y por eso les describí tan vívidamente el sacrificio del Señor en la cruz, que Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se humilló y tomó forma de siervo y se humilló más que todos, sufriendo la muerte y la muerte de cruz. Es que la muerte en la cruz era para los peores criminales que atacaban el imperio romano. Amén. Por ejemplo, cuando
Marco Antonio y Cleopatra perdieron su guerra contra un general romano, había un hijo de Cleopatra y César ahí viviendo con Cleopatra. Entonces se estimó que este niño, por ser hijo de quien era, no debía vivir. El niño no fue crucificado, le sostuvieron los brazos mientras un soldado le apretaba una cuerda al cuello y lo ahorcaba. ¿Sí? O sea, fue una muerte, digamos, lo más humana posible según ellos, porque era hijo de un eminente emperador. ¿Ya? Hubo otro que derrocó al último emperador romano, que se llamaba Rómulo Augustulo, y lo vio tan insignificante que ni siquiera se tomó el trabajo de mandarlo a matar. Dijo, sáquenlo de aquí. Y ya, ahí se acabó el imperio romano. ¿Ya? Pero la cruz sí era para el que se metiera con el imperio. Apreciados hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo tomó ese lugar porque nos amaba. Amén. Y puedo decir más de la obra de Jesús, amados hermanos. Él pagó el perdón. O sea, el pago del perdón, como leímos ahorita, lo ganó en la cruz. ¿Sí? Cuando nos redimió con su sangre, perdonó nuestros pecados. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solamente estaban perdonando a los soldados romanos y a todo ese poco de fanáticos judíos que estaban celebrando su muerte. No, estaba perdonando a toda la humanidad que no lo conocía y que no lo iba a conocer. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Extendió el perdón para toda la humanidad ahí representada. Amén. Mire, entendamos esto, hermanos. Él ganó la libertad para nosotros, ganó la sabiduría de Dios para nosotros, ganó la justificación, ganó la santificación y la redención para nosotros. O sea, la pregunta es, ¿debe usted hablar con el Señor, hermano? Si no está disfrutando de las riquezas de su gloria en este momento, si no está disfrutando, y yo no hablo de que usted aquí me llegó en un carro deportivo, no, pastor, aquí disfrutando de las riquezas del evangelio, mejor dicho, no. O sea, cuando hablo de las riquezas, es que hablo de que su comunión con Dios es tan rica que usted puede entender lo que dice la palabra de Dios y puede sentarse a explicárselo a otro con tranquilidad. Amén. Que es tal el conocimiento de Dios en su vida, en mi vida, que cuando alguien nos pregunta qué nos pasó, entonces usted se siente con él y le habla de Jesucristo y de todo lo que Jesucristo puede hacer por él o por ella. Amén. Eso es lo que manifiesta la obra de la cruz. No lograr que le hicieran una estatua. No, eso no fue el objetivo. Fundar una nueva religión, tampoco. El objetivo era abrir el camino para que multitudes de personas creyeran en Él y se acercaran a Dios. Amén. Entonces, ante ese panorama, yo quiero preguntarle, ¿usted aún no ha recibido a Jesucristo en su vida? ¿Aún no lo ha recibido? ¿Cómo está su comunión con Dios, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo estamos con Él? Mire, la palabra de la cruz está disponible para todo el que crea en el Señor Jesucristo. Ahora, recuerde, el Señor Jesucristo ya no está allá. Él falleció en la cruz, lo bajaron de ahí, lo sepultaron y resucitó al tercer día.
Amén. Y de eso hablaremos el domingo, hermanos, la palabra de resurrección. Amén. Entonces, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, por favor. Hoy, Señor, tú eres santo. Cierre sus ojos, por favor, levante sus manos al Señor. Señor, tú eres el anhelo de nuestro corazón, tú eres nuestro amado, Señor. Y te damos gracias, poderoso Dios, por la obra que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por esa obra gloriosa que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque nos diste vida juntamente con Cristo Jesús. Oh Padre, hiciste de Él para nosotros sabiduría, Señor, justificación, santificación y redención. Oh santo, santo, santo. Por medio de Él nos libraste de la maldición de la ley. Por medio de Él, Señor, nos libraste de la influencia del maligno. Aleluya, en la cruz, santo de los santos, triunfaste sobre tus enemigos en la cruz. Anulaste, Señor Dios, los decretos condenatorios contra la gente. En la cruz, las clavaste en la cruz. Santo, santo, santo. Te hiciste maldición por nosotros al ser colgado en un madero, porque escrito está: maldito aquel que es colgado en un madero. Y te hiciste maldición para sufrir la maldición de la ley y que nosotros fuéramos libres de la maldición de la ley. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Y hoy rogamos, Señor Dios, que tu buen espíritu traiga convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, Señor, sobre cada uno de nosotros, para entender y comprender cuáles son las riquezas de tu gracia, cuál es, Señor, el propósito de tus santas palabras y cómo vivirlas y enseñarlas a otros, Señor, para honor tuyo. Todo sea en el nombre de Jesucristo y para alabanza y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.